Usted se recuerda una palabra que el Señor usó a un hermano, ¿verdad? No, el nombre no importa. Un hermano, ahora mismo antes de terminar el tiempo de alabanza, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Avanza, no te detenga, ¿verdad? ¿Cómo se llama el título? Yo quiero que usted sepa, yo no hablé con ese hermano, pero Dios sabe lo que quiere hablarle a la iglesia hoy. Cerró el tiempo diciendo avanza, no te detengas. Yo no he hablado con ese hermano. Y ya ese título estaba decidido. Mira que estaba tan decidido que ya estaba hecha la presentación. Eso lo hacen desde que uno llega aquí a la iglesia. Atrás ni para tomar impulso. Un buen dominicano, para atrás ni para coger impulso. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero que usted me acompañe en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versos 37 y 38. Son los versos principales, pero vamos a ir paseando un poquito en varias partes de esta carta. Dice: porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá. Diga conmigo, vendrá. Y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe. Y si retrocede, no agradará mi alma. Y la Biblia textual dice: mi alma no se agradará de él. Gloria al Señor. Yo quiero hacer un poquito de referencia en el Antiguo Testamento de un texto similar que aparece en el libro de Habacuc. Habacuc dice en el capítulo 2, verso 4, dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Gloria al Señor. Quiero empezar diciendo lo siguiente. Este texto de Habacuc es cuando se habla del lenguaje literario, una figura literaria. Hay una figura literaria que se llama antítesis. ¿Qué es la antítesis? La antítesis es una contradicción de dos conceptos para fortalecer el concepto. Por ejemplo, si yo digo ni frío ni caliente, es una antítesis. Pero si por ejemplo citamos un verso de Pablo Neruda en uno de sus poemas, dice: es tan corto el amor y tan largo el olvido. Rubén Darío dijo: cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Otro dijo: me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo. Suéltele la mano a su esposa, varón. No estamos en amor, no estamos... Estoy dando ejemplos literarios de lo que es la antítesis como figura, para que pueda entender. Bien, usted ha oído el nombre de un libro que dice que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, que las niñas buscan la luna y los niños buscan el sol. Habacuc está haciendo una antítesis cuando dice que aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué he querido aclarar el tema de la antítesis? Porque vamos a entender qué implica vivir por fe cuando veamos lo que hace el que no vive por fe. Aló. El que no vive por fe, según Habacuc, su alma no es recta, y según Habacuc dice que está envanecido. Y cuando nos vamos del Antiguo al Nuevo y nos vamos a Hebreo, nos encontramos que antes de él exclamar este texto, esta expresión, dice: de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y aquí se completa la antítesis cuando él dice: pero mi justo vivirá por fe, y si retrocede, mi alma no se agradará de él. ¿A dónde vamos? El que es justo no retrocede. Aló. El que es justo avanza. ¿Qué fue lo que dijo el Señor ahorita? Avanza. El que es justo, pero no el que es cualquier justo, sino el que es su justo. Un justo del Señor. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, fácil. Hay muchas personas que se creen ser justos porque hacen buenas obras, porque un día hacen algo bueno y que te dicen que yo al que no le hago un mal, no le hago un bien, y entienden que están justificados. Incluso personas que visitan la iglesia entienden que porque visitan la iglesia son justos. Sin embargo, la Biblia dice en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, hermano, que la palabra y la posición de ser justo está relacionada con la fe. Pero la fe real, la fe práctica del Señor, está relacionada con el estilo de vida. ¿Aló? Hoy quiero, hermanos, romper un concepto. Y es el siguiente. Nosotros en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, relacionamos mucho la fe solamente a los milagros. ¿Aló? Creemos que la fe es solo para que me sanen. Que la fe es para ver un milagro económico. Yo tengo fe en que Dios... Ezequiel, ubícalo. Uno que sonó por ahí en teléfono. Si hay una visita, le da un chance. Pues bien, tenemos fe para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me dé dinero, para que Dios me dé salud. Y prácticamente la fe evangélica está muy centrada en milagros. ¿Sí o no, hermanos? Sin embargo, la fe de la que habla Hebreos es la fe para vivir la vida cristiana en medio de las dificultades, sabiendo que nuestro galardón al final es grande. Aló. Por eso dice, mi justo vivirá por fe. Y el que vive por fe no retrocede. ¿De dónde usted saca eso, varón? Claro, porque el otro versículo dice que si retrocede, no agradará el alma del Señor. Por lo cual, el que tiene fe es aquel que busca agradar al Señor. Aló. El que tiene fe es aquel que busca agradar al Señor en su caminar, en su estilo de vida. Y el capítulo 11 dice, verso 15: y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar. Pero anhelaban una mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Está hablando de que todos aquellos que han creído en el Señor, todos esos ejemplos que dice Hebreos 11, todos aquellos que creyeron en el Señor, dejaron algo por otra cosa mejor. Y todos aquellos que dicen que tenían fe en el Señor, no se trataba estrictamente de milagros, se trataba de vivir entendiendo que lo que hacían agradaba a Dios, a pesar de que no fuera agradable a ellos. Aló. Y yo me pregunto, ¿y qué es la fe? ¿Alguien sabe lo que es la fe? ¿Alguien me dice? La certeza de lo que se espera. Bueno, el mismo texto, en el capítulo 11, dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay algo interesante, y es que nosotros normalmente invocamos la fe cuando queremos que Dios nos dé algo, sobre todo algo material de este mundo. Pero la mayor promesa de Dios es para la eternidad. Es tan así que Dios llama añadidura a las cosas del día a día de esta vida. Aló. Y cuando leemos esto, debemos entender lo siguiente. La Biblia, como ya hemos escuchado antes, está dividida en capítulos, versículos y demás. Y algunos editores la dividen hasta por sección, le ponen un título y dicen, bueno, de aquí a aquí es de esto. Pero es un asunto básicamente de facilitar la lectura. Sin embargo, cuando estamos leyendo, tenemos que leer como si fuera un todo. Es decir, cuando yo llego al capítulo 11, no debo pensar que es algo diferente. Probablemente el texto está tratando de darle fuerza a lo que se dijo en el capítulo 10, aunque estén en capítulos diferentes. Por eso es que nos encontramos que en el capítulo 10 él empieza hablando de que el justo por la fe vivirá, pero que si retrocede no va a agradar el alma del Señor. Y entonces en el 11 él empieza a enumerar algunos ejemplos de fe. Y dice, lo es porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. Y dice, por fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, ¿cuántas veces estamos nosotros esperando que una situación cambie? Pero al ver que no cambia, lo que hacemos es que nos damos por vencidos, nos damos por derrotados y a veces pensamos volvernos. Hermanos, miren, no es un solo cristiano, un solo que ha pensado en algún momento dejar el camino, volver atrás, porque entiende que no está funcionando. Aló.
A todos nosotros nos ha pasado ese momento donde tú dices, wow, yo no quiero ni ir a la iglesia. A todos, hermano, a todos. Aunque usted no lo crea, a todos. A todos los niveles. Que tú dices, wow, no estoy en eso hoy. Pero ¿qué pasa? La fe es la que hace que nosotros nos levantemos de nuevo y digamos, no, porque es que lo que yo creo no es por lo que estoy viendo actualmente, sino por lo que vendrá. Dígale al que está a su lado, avanza, no te detengas. Hermano, mire, para atrás ni para coger impulso. Para atrás ni para coger impulso, porque demos gracias al Señor de que estamos aquí. Demos gracias al Señor de que Dios nos llamó en medio de las dificultades. Y demos gracias al Señor porque aún luego de llamarnos tenemos dificultades que debemos enfrentar. Porque las dificultades nos ayudan a crecer. Aló. Dice, por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y habiendo muerto, aún habla por medio de ellas. La fe te lleva a darle a Dios, aunque sea lo único que tengas. Pero no es la fe que espera un milagro, hermanos, es la fe que te hace vivir como justo, que te hace vivir creyéndole a Dios. Es esa fe que está relacionada con un estilo de vida. La gente de fe, el hombre de fe, la mujer de fe, viven para Dios. Lo que pasa es que el mundo, este espectacularismo, así está bien, ¿verdad? Espectacularismo, ¿verdad? Nos ha llevado a pensar, hermanos, que la fe solamente está relacionada con aquellos grandes ministros que algunos hasta han caído en el morbo y en la movie y ha pasado hasta ser más importante el espectáculo de milagros y sanidades que la palabra de Dios en muchos casos. Y eso nos ha dañado la mente, nos ha dañado la memoria hasta el punto de creer nosotros como pueblo de Dios que la gente de fe son la gente que sanan milagros. Aló. Que la gente de fe son aquellos que levantan paralíticos. Que la gente de fe, no. Eso es una manifestación de fe. Pero la fe pura y real no tiene mucho que ver con milagros. La fe pura y real tiene que ver con toda esta gente que le creyó a Dios sus promesas y que caminó con Dios a pesar de las dificultades que tenían en el camino. Esa es la fe pura en la cual versa la Escritura. Esa es la fe pura en la cual la Biblia se basa. En gente que le creyó a Dios y vivió sus vidas para Dios porque creyeron la promesa que Dios les había hecho. Y esta fe es tan exaltada que queda plasmada en la Escritura, aún en aquellos casos donde las personas a las cuales se les hizo promesa no la llegaron a ver. La vieron otros después de ellos. Si no, pregúntele a Abraham. Abraham no vio la tierra, la vio, yo creo que de lejos tal vez. Estuvo en ella, pero estuvo como peregrino, como un extraño. Y luego, generaciones después, fue que Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Aló. ¿Qué te ha prometido Dios? Lo primero que Dios te prometió fue vida eterna, es lo más importante. Cualquier otra cosa es probable que lo vean tus hijos o tus nietos. Aló. Y de repente alguien se paró y le dijo, yo te voy a hacer grande y Dios te va a dar, mira, y tu apellido va a sonar como uno de los apellidos de dinero en este país. Pero tal vez no sea tú, Candy. Son los Pinales después de 2 generaciones los que van a sonar. Aló. De repente Dios te dijo, no, mira que lo de Jesús van a ser la gente más millonaria del país. Tú te has pasado la vida gastándote y cuando viene a ver van a ser lo de Jesús tus nietos. ¿Qué fue lo que dijo el varón? Aleluya. ¿Me entiende? Cuando viene a ver Dios le dijo eso a Candy. Cuando viene a ver Dios le dijo eso a Julio. Cuando viene a ver Dios me dijo a mí, los reyes van a ser millonarios. Y yo lo veo en mi vida. Aleluya. Claro, porque ya dimos 2 ejemplos con gente que lo van a ver después. Entonces no todo el mundo lo puede ver después. Algunos lo veremos en vida. Oh, pero Dios mío. Aleluya. Usted tiene su llamado de Abraham, yo no. Gloria a Jesús. Luego dice,
Por fe Enoc fue trasladado para que no viera muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, y otra vez vemos la acentuación de esto. La fe tiene que ver con agradar a Dios. Ya déjese, hermano, de estar esperando esa fe de que no, que esos son actos de fe. Sí, pero esos son actos de fe muy materialistas. No, yo tengo fe de que Dios, wow, si yo juego el loto, entonces, no juegue el loto, hermano. Damos otro ejemplo que no sea con... Yo tengo fe de que el Señor me va a dar un trabajo, que yo voy a ganar mucho cuarto. Eso es lo que los evangélicos siempre iban hablando. Yo tengo fe de que Dios me va a sanar. Cuando viene a ver Dios lo que quiere que te mueras. Suena feo, hermano, pero es una cruda realidad. Hoy no dice Dios que Dios ama la muerte de sus santos, pero nosotros nada más queremos que Dios ame la muerte del santo vecino, pero no de este santo. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí, hermano? No todos los enfermos Dios los va a sanar, hermano. Algunos van a partir con el Señor. Porque la fe real no versa en torno a milagros, hermano. La fe en torno a vidas cambiadas que agradan al Señor. Esa es la fe central de la Biblia. Los otros son adornos. ¿O usted cree que el Señor sanó al paralítico y era el único paralítico que había en Israel? Había muchos paralíticos. Si no, pregúntele al que estaba en el estanque si no había más enfermos con él cuando Dios lo sanó. Y solamente a él, levántate y anda. ¿Aló? ¿Usted cree que había más ciegos aparte de Bartimeo? Claro que había más ciegos aparte de Bartimeo. Claro que había más leprosos aparte de los 10 leprosos. Pero Dios no los sanó a todos porque Dios tiene propósitos específicos con casos específicos. Pero al final, la fe no se basa exclusivamente en milagros. El mayor milagro es una vida cambiada para Dios. Que la gente pueda decir, no, él está pasando la 1001 horas, pero él sigue creyendo. Esa es la fe. Borres ese concepto, hermano, materialista de fe que nos han pintado y ese concepto sensacionalista de fe de que solamente levanta paralítico, que yo vi uno que estaba en silla de ruedas y que en el África uno levantó a los muertos. Hermano, mucha de esa gente que Dios sana a veces ni siquiera se salvan. ¿Aló? Usted como que lo duda. Mira, hermano, hay gente a la que Dios le ha hecho milagros y está en el mundo haciendo y deshaciendo. Si no, reflexione rápido así en gente que usted conoció aquí en la iglesia que está en el mundo y trate de acordarse si alguna vez usted lo vio testificar aquí diciendo que Dios lo sanó de algo. Porque esa fe, eso es una añadidura. La fe real es vida cambiada que cree en el Señor y que avanza aunque los tiempos estén difíciles. Y dice, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Y otra vez vemos que la fe no está relacionada con cosas de este mundo, está relacionada con cosas de la eternidad. La palabra galardón tiene que ver con premio. ¿Y sabe quién dijo que estaba avanzando hacia el premio del supremo llamamiento? Pablo. Entonces, ese galardón no es de aquí, ese galardón es de allá. ¿Aló? ¿No lo ha leído ese texto que Pablo dice, yo avanzo al premio del supremo galardón en Cristo? Es la misma palabra aquí. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que Dios existe y segundo que Él galardona, que Él premia a todo el que lo busca. Otra vez la fe relacionada con la eternidad, con la vida que agrada a Dios. Y dice, por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación. Digan conmigo, para salvación. Y Moisés Noé no murió después que pasó el diluvio. Murió Noé. Es decir, que la salvación que Dios estaba tratando con Noé no era de este mundo. Porque Noé al final murió. Él lo salvó para que su familia pueda conocer a Dios y en ese conocimiento de Dios se pudieran salvar por la eternidad. No del salvamiento de las aguas. ¿Aló? Salvamento de las aguas. No. Dice, a él y a su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según fe. Y otra vez vemos la palabra justicia y volvemos al principio cuando dice justificados pues por la fe
tenemos paz para con Dios. Pero esa justicia tiene que ver con cómo está el estado del hombre frente a Dios. De cómo Dios ve al hombre frente a Él. Que a través de la sangre de Cristo y de creer en el Señor, nosotros somos justificados. ¿Justificados delante de quién? Delante de Dios. ¿Por qué? Vamos a desmenuzarlo un poco. Dios es el juez. ¿Estamos claros? ¿Cristo quién es? El abogado. ¿Y Satanás quién es? Ministerio público, dicen los señores, esta gente después que estudian. Oye, 4 años atrás tú preguntabas eso y todo el mundo decía el acusador. Pero ya ahora algunos han estudiado Derecho y se han graduado y ahora el Ministerio Público. Muy fino está, muy fino. Está bien, vamos a dejarlo así, el Ministerio Público. El fiscal, el acusador. Bien. Los más jóvenes dicen que... No, ese... Iba a decir el nombre de un ex fiscal muy famoso de nuestro país. Que le dicen que algo en tu cara me fascina. Los más jóvenes conocen a ese. Entonces, ¿qué pasa? Satanás está... Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién dicta sentencia? El juez. ¿Quién es el acusado? Nosotros. Si ya, escúcheme, y puede que yo me equivoque desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la función del abogado de la defensa? Convencer al juez, o en su defecto, en los sitios que usan jurado, al jurado, no sé, convencer al juez de que el acusado es inocente. Para que cuando el juez emita una sentencia sea a favor de la inocencia del acusado. ¿Qué hace Jesús? Tiene un método infalible de defensa y es ponerse en el lugar. Ese método es infalible. Él no le está diciendo al juez, este hombre es inocente porque no hizo nada. No, él hizo. Es un desgraciado. Él hizo. Es malísimo. Esa es malísima, pegado pila de cuerno. Ese es un ladronazo. Si él hizo, ellos hicieron. Cristo no le está diciendo al Padre que no hicimos. No, él le dice, sí, eso hicieron de todo. Todo lo que se dice de ellos, eso es verdad, era malísimo. Y esto lo traigo, hermano, para que usted no se crea que usted está aquí porque usted era bueno. Aló, aquí está. Mire, iba a decirte una palabra rara ahí. Esta cuestión, usted sabe cómo los dominicanos dicen. Esta cuestión está llena de delincuentes, criminales, hechiceros, como dice, de brujos. Esto aquí está lleno de ex brujos. Gente que se leía la carta los martes y los viernes fijos. Que se levantaban con un zapato al revés y con los pantaloncillos al revés. Esto está lleno de ex chismosos. Esto está lleno de ex habladores. No crea que usted está aquí porque usted es bueno. Ni porque usted era bueno. De su familia probablemente, aunque usted no lo crea y se la creía la gran cosa, usted era el peor de su familia. Porque la Biblia dice que Dios escogió a lo vil del mundo. Y entonces, en esa defensa, en ese juicio, Cristo le dice, no, es verdad. Ahora bien, yo no sé si eso se pueda en las leyes de la tierra, pero Dios está por encima de las leyes de la tierra. Le dice, condéname a mí. Yo creo que eso no se puede. Que alguien pague por la condena de otro, Julio. Me gusta. Ven, suben. Oye, qué profundo está eso. Ven, dilo aquí en el micrófono, para que quede grabado, que no lo dije yo, lo dijo él. Dele un micrófono. Explíquenos eso. Está bueno que me pase. Gloria al Señor. Hay algo interesante en todo esto. Dios es el juez. Jesús es nuestro abogado. Nosotros seríamos los
los acusados, ¿verdad? Ministerio público no me gusta, porque estamos fino, satanizando el ministerio fino, público, sí, ¿verdad? pobre ministerio. El acusador. ¿Qué pasa? El juez tiene que adaptarse, tiene que ver qué dice la ley para poder sentenciar a una persona. Pero ¿qué pasa? Es la misma ley que para nosotros es la palabra, la que establece que cuando nosotros somos justificados por Cristo, por el abogado, y lo mismo dice en Romanos cuando dice que cuando confesamos con nuestros labios que Cristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él fue levantado entre los muertos, entonces nosotros recibiríamos su salvación. Es decir, que todavía el juez se adapta a lo que establece la ley, y cuando Cristo dice yo acepto su culpa, por ley tú quedas libre. Gloria a Dios, denle un aplauso. Primera vez que usted ve una prédica en pareja. Aleluya, santo Dios. Gloria a Jesús. Ahí está. O sea que no está violentando la ley, como bien explica Julio. Está adaptándose a lo que ya está escrito. Era posible aceptar que otro pagara el lugar. Y es lo que hizo Cristo. Por eso nosotros somos justificados. Y nuestros pecados son borrados. Todas esas habladurías que usted dijo son borradas. Lo que se espera es que quede en el pasado, ¿verdad? Porque ese mismo le dijo a la señora, vete y no peques más. Gloria a Dios. Dice, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aleluya. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, a pesar de la esterilidad, y eso se lo dije ahorita, no se lo voy a decir para que no se acuerde de lo que le dije, no se ría. Voy a brincar eso. Y por tanto, de uno y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud. Porque a veces nosotros, aún estando en el camino, hermanos, confiamos en nuestra propia fuerza. Y creemos que las cosas son porque yo sé, porque yo puedo, porque yo soy, porque yo estudié tal cosa, porque yo tengo. Hermanos, cuidado. Porque Abraham estaba casi muerto cuando en un área que él ni se imaginaba, Dios le dio vida. De él sacó vida. Aló. Posiblemente de las cosas que tú privas, en esa no es la que Dios te usa. Aló. Aló. Posiblemente donde Dios más te usa es en las cosas que tú eres débil. Dígale al que está a su lado, tú eres un monstruo. Posiblemente Dios no te use ahí. Posiblemente Dios te use donde tú no eres un monstruo. ¿Sabe para qué? Para que la gloria sea de Dios. Por eso a veces Dios no nos usa, porque creemos que somos unos monstruos. Creemos que somos duros. Como esto lo van a ver por ahí, acá en República Dominicana, un monstruo es una gente que sabe de todo. Claro, la propia idiosincrasia nos ha enseñado que el dominicano es un monstruo en todo, el dominicano sabe de todo. Tú eres un duro, tú eres un gran sabiondo, tú eres un gran sabio. Ten cuidado que por eso tal vez que Dios no te usa, porque que tú crees que cada vez que hacen algo y lo hacen contigo es porque tú eres el duro de la matica. Aló. Como digo yo y he dicho toda la vida, hermano, tírese a muerto. Tírese a muerto. No esté privando, tírese a muerto. Y le voy a dar una ventaja de tirarse a muerto. Cuando usted se tira a muerto, usted no crea expectativas en los demás. Entonces, como la expectativa es cero, esto es fácil, matemática, una ecuación matemática sencilla. Si la expectativa es cero, cualquier número positivo es mayor que cero. ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Todos los que se quemaron en matemáticas, ¿están bien hasta ahí? Bien. Entonces, si la expectativa que usted ofrece es cero, a un .00000001 es mayor que cero. Es decir, que como usted no creó ninguna expectativa, cualquier cosa que usted haga supera las expectativas. Pero si usted crea una expectativa grande y usted entra, no, que yo soy duro en esto, yo estudié en tal sitio, yo estudié en Harvard, el otro estudió en Jaiba, el otro estudió en Jaina, en distintos sitios estudiaron. Entonces usted llega con todo su cosillo cuánto. Hermano,
la expectativa está tan alta que tú tienes que ir de ahí para arriba, Tú no te puedes equivocar. Cualquier cosita que tú hagas, te van a clavar el cuchillo, porque es que tú llegaste diciendo que tú rompes y que tú rompes y que tú... ¿Y si tú no rompes después? Entonces, hermano, tírese a muerto. Tírese a muerto, porque Dios usa a lo que no es y Dios usa a lo vil. Y aun cuando Dios te use, no prive de eso. Porque al final, ¿tú sabes de quién es la gloria? De Dios. Y te voy a decir una cosa, tú no eres exclusivo. Así como Dios te usa a ti, usa a otro. Y es más, así como Dios te usa a ti ahora, ha usado a otros en mayores medidas antes. Dígame cuántos han levantado muertos de aquí. Ninguno. Pues dime, ¿quiénes levantaron muertos en el pasado aparte de Jesús? Pedro levantó. No me estén ligando que Pedro no levantó. Sí, Pedro levantó a Dorcas. A Dorcas no. Eliseo. Ajá. Y Pablo también, a Eutico, cuando se cayó de la ventana. O sea, pero yo no voy a predicar algo por si hay algún Eutico por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pedro, tú te estás privando en que tú eres, ay, yo oré por una gente y se sanó, y Pedro levantó un muerto. ¿Cuánto has levantado tú? Porque nos gusta compararnos con los demás, pero no nos gusta compararnos con el Señor. Aló. Nos gusta compararnos con el que le llevamos ventaja, pero el que nos lleva ventaja a nosotros no nos gusta ni siquiera mirarlo. No, porque yo soy mejor que fulano, sí, pero él es peor que fulano. Aló. Entonces no se compare con usted, con otro, compárese con usted mismo. ¿Qué tanto he crecido en el Señor? ¿Qué tanto Dios ha logrado en mí? Para su gloria, no para mi privanza ni para mi gloria. Porque la fe consiste en vivir agradando a Dios. Amén. Dice, aleluya, conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas como de lejos. No, porque yo ahora me voy a descarriar porque Dios me prometió tal cosa y no. ¿Qué? Pero Abraham la vio fue de lejos. Y hoy es llamado el padre de la fe. Si tú quieres privar en que tú eres un hombre de fe, tienes que por lo menos hacer lo que hizo Abraham, que fue que la miró de lejos, no la vio cumplirse, y hoy le dicen el padre de la fe. Aló. Así que cualquier cosa que Dios te prometió, aunque no se haya cumplido, créala. Porque aunque no la veas tú, la va a ver otro. Y luego, escuche esto, un secreto, no se lo diga a nadie. Muchas cosas que nosotros queremos que Dios cumpla en el ámbito material, muchas veces no trascienden tanto como aquellas que Dios quiere cumplir, aunque a nosotros no nos guste. Aló. Usted sabe muchas veces por qué la gente recuerda a Esteban. ¿Por qué usted se acuerda de Esteban? Vamos, Esteban, el de la Biblia. ¿Por qué usted se acuerda de Esteban? Porque lo mataron, lo apedrearon, y hoy por hoy trasciende la historia de Esteban porque lo apedrearon. Es decir, que hoy Esteban es famoso por su muerte. ¿Usted sabe otro que trascendió y que hizo que nosotros estuviéramos aquí hoy? Cristo. ¿Y por qué es famoso Cristo? Por su muerte en la cruz. ¿Tú quieres ser famoso? Hay muertos que trascienden, hermanos. Cuando la muerte es por el reino y por la gloria de Dios, eso trasciende. Y te recordarán posiblemente más que aquellos que ganaron 20 premios y 80 trofeos. Aló. Dice, estamos terminando ya, hermano. Acotéjese, cambie de lado. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo para regresar. Hermanos, todos los que empezaron a caminar con Dios, este texto cuando yo lo vi, wow, me causó un impacto que mire que todavía se me eriza la piel. Él dice que los que le creyeron a Dios tenían tiempo de haberse devuelto. Aló. Él dice que toda esa gente que él está citando ahí, todos los que creyeron en Dios le tenían tiempo de haberse devuelto hacia su patria original, pero no lo hicieron porque creyeron en Dios. No porque no podían, sino porque ellos habían creído de verdad, y desde ese momento ya ellos no pensaban en lo que dejaron,
sino en lo que iban a recibir. Si estás pensando devolverte, ¿sabes qué es lo que está pasando contigo? Que tú estás pensando en lo que dejaste. Tú no estás pensando en lo que vas a recibir. Y por eso te devuelves, porque ves el camino y dices, miércoles, yo estoy comparando y como que me gustaba más tal cosa o yo estaba mejor de tal forma. Y entonces, por eso piensas devolverte, pero es porque en tu mente todavía está el pasado. ¿Aló? No, porque antes yo podía hacer tal cosa. No, porque yo puedo hacer lo otro. Y empiezas a comparar con el mundo. No, porque aquí me está pasando, yo me voy. Hermano, la única manera de que un justo permanezca creyéndole a Dios es porque mire hacia el blanco, hacia adelante, hacia el galardón eterno de la vida que Dios nos ha guardado y nos ha prometido. Mientras sigas mirando el entorno, el alrededor, y mientras sigas mirando para atrás, vas a tener duda de continuar. Mientras mires a los lados, mientras miras el entorno, vas a tener duda de si debes continuar o no. Porque el entorno va a querer determinar tus decisiones. Y eso no debe determinar tus decisiones. Tus decisiones las deben determinar la meta final. Yo sigo caminando porque yo sé a quién le he creído. Porque el contexto actual no va a determinar mis decisiones. Mis decisiones están determinadas por lo que el Cristo me prometió. Hermano, y yo se lo digo, mire, con autoridad. Yo sé lo que pasa trabajo, hermano. Yo sé lo que pasa trabajo. Mucho. Es que hay muchas otras personas que saben. ¿Verdad? Hermanos, hay momentos que son difíciles, yo lo entiendo. Lo entiendo. ¿Y usted sabe quién más lo entiende? El Señor. Porque dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que se hizo hombre, y que vino y que padeció, porque Él sabe, Él conoce nuestros padecimientos. Pero Él mismo es el que nos dice, la meta es la eternidad, no es aquí. Aló. Casi finalmente. Pero en la está mejor, esta es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Mira, hermano, esto enternece el corazón de cualquiera, pero tiene que prestar atención a lo que acaba de decir el verso. Dice que Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. Porque cuando nosotros somos gente de fe, no de fe de milagros, no de fe de creerle a Dios y caminar con Dios, creyendo sus promesas, Dios se enorgullece de nosotros. Dios no se avergüenza de que nos llamemos sus hijos. Y andamos por la calle y Dios está orgulloso, dice, ahí va un hijo mío. Como mismo hizo con el Señor, que dijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco. ¿Sabe por qué? Porque Cristo estaba cumpliendo lo que Dios le había encomendado, no importando que esto incluyera la cruz. Porque cuando Cristo se estaba bautizando, en su mente estaba la cruz. Aló. Pero más allá de la cruz estaba la salvación de todos nosotros. Dile al que está a tu lado, cuando vives por fe real, con la mente en el blanco, en la promesa, Dios no se avergüenza de ti. Aleluya, Dios está orgulloso de ti. Dice, ese es mi hijo, míralo cómo está pasando hambre, la 1001, pero obedeciendo. Aló. Pasando trabajo, pero obedeciendo. Enfermo, pero obedeciendo. Si Dios me quiere sanar, como quiera obedezco. Si Dios no me quiere sanar, como quiera le sirvo. Aló. Ya usted vio que grandes hombres de la historia trascendieron la historia, no por su vida solamente, sino también por su muerte. Porque dieron la vida hasta la muerte y así trascendieron. ¿Cuántos quieren trascender? No, eso como los hermanos que dicen que, no, es el otro versículo que dice que vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero mi suegra, nadie quiere ganar. Nadie quiere ganar. Entonces, vamos a dejarlo hasta este último porque son muchos y la idea no es que nos vayamos muy tarde.
Sobre todo que me invitaron a comer y no voy a pagar yo. Entonces cuando usted lo invitan a comer y va a pagar otro, usted se va temprano del culto. Gloria a Dios. Dice, finalmente dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. En vida no. Dice, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y le explico y con este sí que termino. Y si leo algún otro, mire, usted se para y se va. Lo voy a cerrar, no lo voy a leer. Si alguno me llega, lo voy a decir sin leerlo. Bien, la promesa fue no leer más. Dice que toda esta gente recibió promesas de Dios. Y David, y Gedeón, y Sansón, y los jueces, y todo. Pero la promesa que el Señor le había hecho de la salvación en Cristo Jesús no se cumplió en ninguno de ellos. Pero dice la Biblia que Él lo hizo fue para que esa promesa tan hermosa que Él iba a hacer no fuera en aquel tiempo, sino que no nos dejara a nosotros fuera. Y ahí entro en lo siguiente. Dice la Biblia que el pueblo de Israel era la rama verde, ¿verdad? Y luego los gentiles fueron los insertados, ¿verdad? Y dice Pedro, el Señor no retarda su venida, como algunos creen que es así, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos acudan al arrepentimiento. Y alguno dirá hoy, ¿por qué el Señor no ha venido si pasó mucho tiempo y no ha venido? Porque todavía faltan personas por entrar a la salvación. Si el Señor, ¿cuántos tienen menos de un año en el Evangelio? Levante la mano, menos de un año. Si el Señor hubiera venido en el 2019, ustedes se quedan afuera, Papa y Charlie. ¿Cuántos tienen menos de 5 años? Levanten la mano. Si el Señor hubiera venido en el 2015, si fue 16 era, 2015, ustedes se quedan. ¿Cuántos tienen menos de 15 años? Levante la mano. Si el Señor hubiera venido en el 2005, ustedes se quedan todos. Levante la mano los que tienen más de 20 años en el Evangelio. Pile viejo. Si el Señor hubiera venido cuando Colón llegó aquí, ustedes se quedan. Sí, porque para tener 20 años en el Evangelio hay que ser ya con cara ya. Dios mío, Padre, ¿qué es esto? Gracias a Dios que el Señor no vino con Colón. Pero hermanos, Dios no retarda sus promesas. Él es fiel para con nosotros. Quiero quitarle ese interés material de la cabeza. Olvídese de trabajo, olvídese de que lo sanen, olvídese de todo. Todos son añadiduras, hermanos. Si se lo dieron bien, si no también. Su fe tiene que estar basada en que el Señor le prometió que íbamos a vivir por la eternidad con Él. Y que no íbamos a morir eternamente, sino que íbamos a resucitar para vivir con Él. Y esa es la fe que debe movernos a caminar cada día, a dar un paso a la vez cada día, entendiendo que nuestras vidas fueron llamadas para agradar al Señor. Para que Él pueda decir, de ese hijo mío yo no me avergüenzo, no muchacho, yo estoy orgulloso de él. Porque es un hombre, es una mujer que vive para mí independientemente de las condiciones. Dígale al que está a su lado, para atrás, ni para coger impulso. Ahora, para que la gente que no son de aquí lo entiendan, léalo bien. Atrás, ni para tomar impulso. No volvemos atrás. Ya el Señor nos reconfirmó ahorita, avanza, no te detengas. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, quiero orar antes de hacer una oferta a las personas que nos visitan. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias como iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos reúnes para hablarnos. Tú nos reúnes para advertirnos. Tú nos reúnes, Señor, para que podamos escucharte, para que podamos darte y para que podamos recibir de ti. Gracias por reunirnos en este lugar y bendecir nuestras vidas con la alabanza, con tu palabra, con la oración. Ahora te pedimos, Señor, por nosotros, pero también por aquellos que nos visitan.
Guarda sus corazones y permíteles en este momento hallar el valor suficiente para decidir que su vida te pertenezca a ti. En el nombre de Jesús. Siga intercediendo. Yo quiero hacer una oferta a aquellos que nos visitan hoy. No importa que no sea tu primera vez. Tal vez has venido antes y hoy estás regresando. Me gustaría saber si hay alguien entre los que nos visitan que hoy le gustaría levantar su mano y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Que le gustaría hoy hacerse cristiano. No le estoy hablando de cambiar de religión, sino de tener una relación con Jesús, una relación personal, donde Él te justifique y que ya tú no sigas engañado creyendo que tú eres bueno. No, todos somos malos, malísimos. Tú igual que nosotros, malísimo. Delante de Dios, malísimo. Pero hoy tienes la oportunidad de ser justo delante de Dios. ¿Hay alguien en este lugar que le gustaría hoy levantar su mano y orar para recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que hoy encuentra valor y se decide por Jesús? Gloria al Señor. Aleluya. Última vez, ¿hay alguien que hoy le gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador? Bendito el Señor. Parece que no hay ninguna mano. Gloria a Jesús. Vamos a orar para ser despedidos de este lugar. Padre, gracias. Gracias por ti, gracias por tu palabra. Y gracias por nosotros en ti. Padre, guárdanos a los lugares que vamos. Señor, bendícenos, ten misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir vidas de fe, pero no una fe material, sino una fe por la eternidad. Una fe que te agrada sabiendo que tú te enorgulleces de aquellos que viven para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que no nos quejemos, Señor, que vivamos dándote gracias cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde.